vamos a ver dos tipos de unidades. Una van a ser las unidades vectoriales y las otras las unidades escalares. ¿Sí? Voy a comenzar a decir que es una unidad escalar. ¿Sí? Una unidad escalar necesita solamente de un número y una unidad. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos de unidades escalares sería la temperatura, ¿sí? Distancia, masa, volumen, densidad. Por ejemplo, temperatura, ¿por qué digo que es una unidad escalar? Temperatura necesito solamente de un número, la temperatura que hay ahora, 27 grados por ejemplo. 27 grados centígrados, ¿sí? Yo solamente necesito de un número, un valor numérico y una unidad, grados centígrados en este caso, ¿sí? Sabemos que hay otras formas de medir la temperatura, o sea, otras unidades de temperatura, pero es la que nosotros manejamos normalmente. Por ejemplo, distancia, podemos decir la distancia desde acá hasta otro punto, ¿sí? Es un metro o, por ejemplo, 120 centímetros. ¿Qué pasa? Nosotros también necesitamos el número, ¿sí? Y la unidad, ya sea que nosotros la expresamos en metros, en centímetros, en pulgadas, en otra unidad que conozcamos, pero nosotros sabemos que estos son unidades escalares, porque solo necesitamos la unidad y el número, ¿sí? No necesitamos nada más. Acá tengo 27 grados centígrados, es 27 el número, la cantidad, y este va a ser la unidad, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia con unidades vectoriales. Unidad vectorial, no tan solo necesitamos el número o la cantidad y la unidad, sino que también necesitamos una dirección y un sentido. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es una fuerza. ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza? Por ejemplo, de cuenta que yo quiero aplicar una fuerza a esto, ¿sí? Para desplazarlo. Lo quiero desplazar hacia allá. Si yo aplico una fuerza en este sentido, lo voy a desplazar hacia adelante. Si yo aplico una fuerza, por ejemplo, a ver si lo ven de acá, si yo aplico una fuerza hacia atrás, lo voy a desplazar hacia allá. Si yo aplico una fuerza desde abajo, lo voy a desplazar hacia arriba. Entonces, la fuerza es una unidad vectorial, porque también necesita una dirección y un sentido. ¿Cómo se representan generalmente los vectores? Los vectores se representan con una flecha. Esa flecha, ¿qué tiene? Lo que se llama una magnitud, ¿sí? La distancia de la flecha, o sea, el largor, diría un profesor mío, el largo de esa flecha nos va a indicar una cantidad. Mientras mayor sea la flecha, entonces, como les decía, los vectores tienen un número, una unidad, una dirección y un sentido, ¿sí? ¿Cómo se representan? Se van a representar con una flecha. El largo de la flecha no va a dar la cantidad del vector, o sea,
se va a representar, mientras más largo sea el vector, mayor va a ser la dimensión y mayor va a ser el número, o lo que es igual a la magnitud. ¿Sí? O sea que si tengo dos vectores, un vector es más corto que otro, sabemos que el más cortito tiene una magnitud menor que el otro vector. ¿Sí? Entonces el largo de la flecha nos va a dar la magnitud. Esta línea que va a cruzar el vector, o la dirección, ¿sí?, nos va a dar, esto es la dirección del vector. La flecha no va a indicar, fíjese que yo digo dirección y sentido. Esta flecha nos indica el sentido. Y el punto acá, este punto se puede correr, ¿no? Esto se llama punto de apoyo. Punto de apoyo o inicio. Ahí no se ve. Ahí está. Punto de apoyo o de inicio. ¿Sí? Entonces, estos van a ser las partes de un vector. Su magnitud, la dirección, el sentido que lo da la flecha, ¿sí?, y el punto de apoyo, que es el punto este que está acá. Ejemplos de magnitudes vectoriales. Velocidad. Fuerza. Profe, ¿Cómo? Ah, ahí está. Velocidad, fuerza, desplazamiento. Perdón por mis perros que son medio revoltosos. Desplazamiento, velocidad, fuerza, desplazamiento, peso. Recuerden que anteriormente vimos algo que es distancia, que puede sonarles parecido a desplazamiento, y algo que es masa, que también les puede sonar parecido a peso. ¿Sí? No son lo mismo, pero tienen relación. ¿Sí? El desplazamiento es el movimiento en el que yo me desplazo. No es lo mismo la distancia, porque yo de acá a otro punto, la distancia es de 1 metro, pero si yo me desplazo de un punto hacia otro, sí va a ser el desplazamiento. Yo no es lo mismo desplazarme desde un punto acá hasta acá que desplazarme de acá hasta acá, ¿sí? Son dos vectores distintos. ¿Estamos? Este es un vector de desplazamiento desde acá hasta acá, y otro vector de desplazamiento sería desde acá hasta acá, ¿sí? No es lo mismo distancia. Distancia es lo que mide esto. O sea, para decirles eso, la distancia va a ser el módulo o la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Con peso pasa algo parecido. Nosotros decimos, generalmente se suele confundir con lo que es peso y masa. No es lo mismo peso que masa. El peso es una unidad vectorial. ¿Por qué? Porque el peso es la fuerza que nos atrae el planeta hacia el centro de la Tierra, ¿sí? O sea, ahora en este momento yo estoy sentado. Si en algún momento me saca de la silla, ¿qué va a pasar? Me voy a caer, ¿sí? ¿Por qué? Por cuestión del peso. La masa va a seguir siendo la masa, o sea, va a seguir siendo la cantidad de átomos que yo tengo, los átomos, las moléculas, todo lo que yo tengo y que componen mi cuerpo, ¿sí? Es distinto entonces el peso de la masa, ¿sí? El peso es la fuerza con la que nos atrae el planeta, la masa es la cantidad de materia que tenemos, ¿sí?
Ya vamos a ver ahora, cuando veamos fuerzas, vamos a ver la diferencia entre peso y masa. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver de los vectores? Nosotros en un escalar, si decimos, por ejemplo, sumamos 20 grados centígrados más 10 grados centígrados, podemos decir que su igualdad es 10 más 20 sería 30 grados centígrados. ¿Sí? Es muy sencillo sumar escalares. A lo igual si restamos 20 grados centígrados menos 5 grados centígrados, su igual sería 15 grados centígrados. Es sencillo cuando estamos aplicando lo que es un escalar. Todo esto sería unidades escalares. Las unidades escalares directamente se suman. 20 más 10, 30, 20 menos 5, 15. No hay ningún problema en su suma y en su multiplicación tampoco. Después vamos a ver cómo calculamos el área. Por ejemplo, 2 metros por 5 metros. Si tengo un área un área que tiene 2 metros por 5, 2 por 5 sería 10 metros cuadrados. No hay mucha dificultad en calcular esto. ¿Sí? El problema es cuando vemos vectores. Pasemos a ver cómo se opera con vectores. Vamos a hacer de cuenta de que estamos en una plaza. ¿Sí? Ya que no podemos salir, vamos a hacer de cuenta que por acá por lo menos podemos salir. Vamos a una plaza y que con mi amigo decimos, bueno, a ver, yo voy a caminar esto, que son 40 metros, y después voy a caminar esta parte, que son 30 metros. Y mi amigo me dice, no, mira, vos estás medio loco, yo voy a ir por acá, por el medio de la plaza directamente, y voy a caminar esta distancia. Si yo sumo 40 metros más 30 metros, ¿me va a dar la misma longitud que yo tenía ahí? ¿Se voy a caminar lo mismo yo que mi amigo? No. Perfecto, ¿sí? Acá esta persona seguramente va a caminar mucho menos. No hay que ser muy inteligente para saber que esta persona tenía mucha más razón que yo. ¿Cuánto caminé yo? A ver. Si vamos en desplazamiento, yo hice 40 metros y 30, o sea que me desplacé 70 metros. Caminé 70 metros en realidad. Pero mi desplazamiento no fue de 70 metros, porque mi desplazamiento es de este punto hasta este punto. ¿Sí? ¿Cuánto fue mi desplazamiento? Bueno, para contarles acá un poquito, mi desplazamiento fue de 50 metros. Ya vamos a ver cómo lo calculamos eso. ¿Sí? Pero para que tengan una idea, de que esto, sumado a esos dos vectores, no nos da el vector desplazamiento que yo quiero calcular. O sea, la suma de vectores no es igual que la suma de escalares. No siempre 40 más 30 nos da el valor 70, sino que en este caso nos da 50. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ahora para sumar nosotros los vectores? Eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir de ahora. Para eso primero vamos a ver lo que son los vectores coplanares. ¿Qué es un vector coplanar? Como su nombre acá lo dice, coplanar significa que existen en un mismo plano. ¿Sí? Voy a poner un vector A. Voy a decir que este vector mide 20. ¿Sí? No le vamos a poner unidad, pero le vamos a decir mide 20. Y voy a colocar otro vector acá, B, que es igual a 30. ¿Qué pasa? Estos dos vectores son vectores coplanares. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección. ¿Sí?
¿sí? ¿Recuerdan lo que era dirección? Era esta línea que yo formé acá. Tienen la misma dirección. Entonces, si dos vectores tienen la misma dirección, sí se pueden sumar directamente. O sea, si yo hago A más B, me va a dar un vector, acá tengo A, y le sumo B, y A más B sí me va a dar 50 acá. ¿Sí? 20 más 30 me da los 50 que yo tengo acá. ¿Qué pasa ahora? Yo lo voy a borrar acá. Ustedes siguen copiando. Si B va en sentido contrario. ¿Son coplanares todavía? Sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección. Ahora lo que tienen distinto es el sentido. ¿Sí? A se dirige hacia la derecha, B se dirige hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Si yo sumo A más B, ¿qué pasa? A se dirige hacia allá, es los 20 acá. Este es A, y B se dirige en sentido contrario. ¿Sí? B se dirige en sentido contrario. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado acá? A es 20, B es 30. Pero A va hacia la derecha y B va hacia la izquierda. O sea que A va a ser 20 más, y B como va hacia la izquierda voy a decir que es un número negativo, menos 30. 20 más menos 30. Y ese resultado me da menos 10. ¿Qué significa ese resultado menos 10? No es que un vector tenga un valor negativo, sino que yo acá coloqué ese menos 10 para indicar que este vector no va hacia la derecha, sino que se dirige hacia la izquierda. Entonces vamos a decir que un vector que se dirige hacia la izquierda, o sea que esto sería A más B, igual a menos 10. Que significa que este vector se va a dirigir hacia la derecha, hacia la izquierda, disculpe. ¿Sí? Por eso le coloco ese menos 10. No es que su módulo sea un valor negativo, sino que simplemente coloco el menos 10 porque va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? Distinto sería que yo hubiese colocado como A como que se va hacia a la izquierda y B que se va a la derecha. Ahí que hubiese pasado, hubiese sido el valor 10. Si 10 es un valor positivo, lo voy a tomar como que ese vector va hacia la derecha. ¿Sí? Lo mismo va a pasar cuando tengamos vectores hacia arriba y hacia abajo. O sea, tengo un vector A que mide 10 y voy a tener un vector B que sea 30. ¿Sí? A es 10, B es 30. Bueno, ¿qué va a pasar acá? A va hacia arriba, B va hacia abajo. ¿Tienen la misma dirección? Sí, tienen la misma dirección. La dirección que yo estoy tomando es vertical. ¿Sí? Recién estaba tomando dirección horizontal. Estos son los dos verticales, solamente que no tienen el mismo sentido. A va hacia arriba y B va hacia abajo. Entonces, ¿cómo hago si yo quiero sumar A más B? A más B. A va hacia arriba de 10 y B hacia abajo de 30. ¿Sí? Entonces voy a decir A más B es igual a 10 más menos 30. ¿Sí? Yo lo puedo calcular eso en la calculadora. A ver si ven, ¿se ve ahí?
10 más, no, disculpe, más, y entre paréntesis, menos 30, cierro paréntesis, y me da menos 20, ¿sí? Entonces el valor acá es menos 20. Como les vuelvo a explicar, ese menos 20 no significa que el módulo del vector sea negativo, porque no existe el vector negativo. El módulo de un vector no puede ser negativo. Simplemente nos indica que ese menos, que el vector resultante va a ir hacia abajo, en este caso. Ese vector se dirige hacia abajo, la resultante de estos dos vectores se dirige hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hiciese menos A menos B, o vamos a ponerlo así, ¿qué pasa si yo haría A menos B? Ojo ahí, A menos B. Menos B significa simplemente que B es cambiado de dirección, cambiado de sentido, disculpe. Cambiado de sentido, o sea que en vez de ser sentido hacia abajo, B le tengo que hacer de cuenta que tiene sentido hacia arriba. O sea que A menos B sería A de 10, B comúnmente es menos 30 porque va hacia abajo, pero menos B sería más 30. ¿Sí? O sea, sería 10 de A más 30 de B. ¿Sí? $10 más 30 sería 40. O sea que en este caso se sumarían esos dos vectores y sería un vector más grande. En este caso, cuando yo hago la suma, en realidad se están restando porque B tiene una dirección distinta a A. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, nada. Pregunte, que todas las preguntas son anónimas, así que no puedo saber de quién pregunta. Así que tengo que responder. Ahora, el problema se da cuando la dirección no es hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que este vector, tengo un vector en esta dirección y otro vector que tiene una dirección distinta. Vamos a hacer, no es perfectamente hacia la derecha, sino que tiene una inclinación. A ver, voy a acercarlo un poquito más acá, así, y este vector así. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Estos dos vectores no se pueden sumar directamente. Para eso nosotros tenemos que colocar estos vectores dentro de lo que sería un diagrama de ejes, ¿sí? Los ejes cartesianos. Es lo que voy a hacer acá. Vamos a borrar A, B. Y voy a colocar A dentro de unos ejes cartesianos. ¿Qué son los ejes cartesianos? Los ejes que nosotros conocemos como eje X e Y. ¿Sí? Esos serían los ejes cartesianos. Bueno, acá me salió un poquito mal, pero... Vamos a hacer entonces que A esté dentro de unos ejes cartesianos. Los ejes X e Y. Entonces, para yo poder sumar A, y hagamos de cuenta que B está acá, lo vamos a colocar hacia B. Tanto A como B no están totalmente sobre el eje X o sobre el eje Y, o no están en horizontal y en vertical, sino que tienen parte en su eje X y parte en su eje Y. Lo que vamos a hacer nosotros es descomponer estos vectores. ¿Cómo se descompone un vector? Y esa es la primera parte que vamos a ver, es la descomposición de un vector.
Voy a descomponer A y después vamos a ver cómo descomponemos B. ¿Qué es la descomposición de un vector? Un vector tiene una magnitud, acá, por ejemplo A va a tener 50, y un ángulo acá, ¿sí? El ángulo que vamos a colocar es un ángulo de... a ver, 40 grados, ¿sí? Ese ángulo lo coloqué al azar yo, pero A es igual a 50 y el ángulo es de 40 grados. Bueno, entonces el ángulo es de 40 grados y A mide 50. Lo que voy a hacer, voy a descomponer A en sus componentes de X y de Y. ¿Qué son las componentes de X y de Y? ¿Sí? Hagan de cuenta que esta línea X es un espejo de A, ¿sí? O sea que A se está mirando acá. ¿Y qué está mirando? Bueno, está mirando una línea que es perpendicular a X y se refleja toda su extensión en X del vector A, ¿sí? Todo lo que yo saque una línea que es perpendicular a X, se dirige hasta el punto A, esto va a ser A de X. ¿Por qué? Es el reflejo o es la proyección de A sobre X. Asimismo voy a tener la proyección de A hacia Y, ¿sí? Esa va a ser mi proyección de A hacia el eje Y. O sea que voy a tener A, Y. No se nota bien este. A, Y. Ahí es la proyección de A en el eje X. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos eso? Bueno, nosotros acá tenemos un triángulo que es un triángulo rectángulo. Si se fijan, esto nosotros podemos colocarlo acá y acá estarían lo que es AX, ahí. Tenemos AX, AI y A. ¿Sí? Este es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo significa que acá hay un ángulo recto y que estos dos van a ser los ángulos distintos al ángulo recto. Acá tenemos AX y AI van a ser los catetos y A va a ser nuestra hipotenusa. Esto seguramente lo vieron en la secundaria, si no lo pueden buscar como el teorema de Pitágoras para lo que es un triángulo rectángulo. AX, AI y A. Tenemos ahí. Y este es el ángulo, ¿sí? Hay tres funciones trigonométricas que son muy utilizadas. Profe, ¿cuál sería la hipotenusa? A. O sea, este valor de acá. El valor completo de A. 50 sería en este caso. Nosotros sabemos que A es 50 y que este ángulo es 40. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver muchos ejercicios, así que vamos a tener muchos casos. Entonces, AX, AI y A. Este es hipotenusa, cateto y cateto. ¿Sí? Para el ángulo que nosotros estamos viendo acá, AX, ¿sí?, es el cateto adyacente. ¿Sí? Cateto adyacente significa es el cateto que lo forma al ángulo junto con la hipotenusa. ¿Sí? O sea que AX es cateto adyacente. ¿Sí? Y AI es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Ahí es el cateto opuesto. Entonces tenemos AX, el ángulo, el cateto que lo forma es el cateto adyacente, AI cateto opuesto, A hipotenusa. No sé.
hipotenusa. ¿Sí? Hay tres funciones trigonométricas que se utilizan mucho, que es el coseno, el seno y la tangente. ¿Qué es el coseno de un ángulo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es el seno de un ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hay una palabra, en realidad es más difícil, que dice que esa palabra nos ayuda a recordar esto, que se llama SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, así como escribí ahí. ¿Qué significa SOHCAHTOA? Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Yo creo que es más difícil acordarse esta palabra que acordarse las tres funciones trigonométricas. Pero, bueno, le digo eso porque a mí me sirve, no sé. Bueno, ¿cómo utilizamos esto para nosotros resolver este problema de calcular AX y AI? Bueno, lo que vamos a hacer es que cálculo de AX es igual a el coseno del ángulo, en este caso 40 grados, pero yo voy a poner solamente ángulo para no confundir que siempre sea 40 grados, sino que es el ángulo que forma acá, por A, que A es un valor que conocemos, es 50, ¿sí? AX va a ser igual al coseno del ángulo por A, ¿sí? Y AI va a ser igual al seno del ángulo por A. ¿Sí? Le coloco esto porque es el módulo de A. O sea, ¿cómo calculamos AX? Veamos qué teníamos acá. Es el coseno del ángulo por A. O sea, coseno de 40 grados por A que medía 50. ¿Sí? Vamos a ver cómo se coloca en la calculadora, ¿sí? Quiero que tengan la calculadora todos a mano. Y se van a fijar acá, a ver si logro colocar bien. Bueno, no se nota muy bien porque mi cámara debe ser medio mala. Pero acá arriba hay un valor negrito, ¿sí? Que está negro con una letra blanca. No se nota bien, pero ustedes lo pueden ver en su calculadora. Puede ser una D, una R o una G, lo que esté colocado ahí. ¿Sí? No se nota, pero... Bueno, los que tengan una D, está todo bien. Los que tengan otra letra que no sea la D, sino que puede ser una R o puede ser una G, van a hacer lo siguiente, van a apretar Mode hasta que aparezca eso, DEG, RAD y GRA. ¿Sí? Tienen que apretar 1 o donde dice DEG. Ahí apretan 1 y la calculadora ahora está en DEG, en grados sexagesimales. Lo que vimos en el video anterior, ¿se acuerdan? Que podían ser grados radianes, gradianes y sexagesimales. Bueno, estamos ahora en grados sexagesimales. Eso significa la D esa que está acá. ¿Sí? Si no colocan la D esa, posiblemente cuando coloquen senos y cosenos le va a salir mal los valores. Por eso primero aclaro eso. Entonces, ¿cómo calculamos AX? ¿Sí? Coseno de 40 por 50. O sea que yo voy a apretar acá coseno, ¿sí? Me aparece la palabra cos. Voy a colocar el ángulo 40 y después multiplico por lo que necesito, que acá es 50. El valor que me dice es 38,3. O sea que esto es 38,3. ¿Sí? 38,30, 55516.
pero solamente vamos a colocar 38,3. ¿Sí? Vamos al seno de 40 por 50. Hago exactamente lo mismo. Yo les voy a enseñar un truquito acá para que no escriban todo de vuelta. Simplemente cuando apretan igual acá, después hacen hacia un costado y vuelve a aparecer el cursor hasta donde dice coseno. ¿Sí? Ven que el cursor está en coseno. Entonces ahí apretan seno nada más y se borra seno y ese borra coseno y queda en seno. Aprieto igual, es 35,13. 32,13. ¿Sí? Entonces acá vamos a calcular AX y AI, ¿sí? De estos vectores. ¿Para qué me sirve calcular AX y AI? Bueno, ahora lo que yo tengo son dos vectores que puedo reemplazar en lugar de A. O sea que yo tenía acá A y puedo reemplazar ese vector por un vector en X que se llama AX y otro vector en Y que se llama AI. AX decíamos que mide, a ver, no se ve ahí, 38,3 y AI mide 32,3. 32,1. Vamos a colocar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, esto es la forma de descomponer un vector. Un vector que nosotros teníamos A con un valor 50 y un ángulo 40. Lo descomponemos en AX y AI. ¿Estamos? Eso nos ayuda después a sumar. Vamos a ver de qué forma nos ayuda a sumar, pero esta es descomposición de un vector. ¿Sí? Escriban ahí descomposición de un vector. Descomposición de vector. ¿Sí? Bueno, voy a borrar acá esto. Bueno, sí. Pero ¿qué podría hacer con otro ejemplo? Sí, de hecho vamos a hacer todos ejercicios y vamos a hacer ejemplos de esto. ¿Sí? Si quiere lo vemos ahora, otro ejemplito sencillo acá, fácil. Vamos a hacer un ejemplo cortito. Tenemos por ejemplo el vector B, ¿sí? Vamos a decir que mide 80 y su ángulo acá es de 30 grados. ¿Sí? Vamos a descomponer este vector y su descomposición se va a llamar Bx, ¿sí? La que está sobre el eje X, y Bi, la que está sobre el eje Y. Entonces Bx es igual a B, 80, o el coseno de 30 grados por 80, que sería B. ¿Sí? Recuerden, Bx siempre es coseno del ángulo este, que está en el eje X, por el módulo del ángulo, del vector, disculpen. ¿Sí? El ángulo del vector por el módulo de ese vector. Bx entonces coseno de 30 por 80. Vamos a la calculadora de nuevo. Coseno de 30 por 80. ¿Sí? 69. A ver si se ve bien.
69,28. Entonces 69,28 es b de x. Y b de y, seno de 30 por 80. ¿Sí? Vamos acá. En vez de coseno, coloco seno. Seno de 30 por 80 igual a 40. O sea que acá b de x mide 69,28 y b de y 40. ¿Sí? Bien, hasta ahora vimos que el ángulo el vector está sobre el eje x positivo y el eje y positivo. Ahora, sabemos que nosotros tenemos vectores también sobre el eje x negativo y sobre el eje y negativo. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ver un ejemplo de eso. Voy a colocar un vector en otro lugar. Vamos a verlo acá. Este va a ser mi vector C. Sí, otro nuevo vector. C va a tener un módulo de 60. Y ahora vamos a ver dónde voy a colocar el ángulo. Fíjese dónde coloco el ángulo. Acá, 45. ¿Qué vamos a hacer acá en este caso? Bueno, nosotros siempre al vector lo vamos a medir, o al ángulo lo vamos a medir desde el eje X positivo. ¿Sí? Por lo tanto, este ángulo no es el que tengo que colocar acá, sino que este ángulo nos da la referencia de cuánto mide el ángulo desde el ángulo eje X. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior expliqué que cada uno de estas esquinas medía 90 grados. Por lo tanto, este vector acá, o sea, yo todo esto, ¿cuánto va a medir? 180. 90 más 90 es 180. Si ese ángulo desde acá hasta acá mide 180 y este ángulo desde acá hasta acá mide 45, o sea, el ángulo ese que está acá 45 grados, ¿qué va a pasar? Yo puedo hacer lo siguiente: 180 menos 45, hago esa resta, 180 menos 45, y me va a dar el valor de este ángulo que tengo acá. ¿Sí? Voy a borrar B para que se vea bien. Ahí está. Entonces, decimos que todo este ángulo, o sea, todo esto, mide 180 grados. Este ángulo que está acá va a ser 180 grados menos los 45, estos que están acá. ¿Sí? O sea que 180 menos 45 va a ser 135 grados. O sea que este ángulo va a ser de 135 grados. ¿Sí? O sea que, fíjense qué va a pasar. Voy a borrar esto, pues vamos a poner C de X y C de Y. Cx es igual a coseno de 135 grados
por 60. Y CI es igual a seno de 135 grados por 60. Coseno de 135 grados por 60. Si ustedes se fijan acá, me dice menos 42,42. ¿Qué significa ese valor negativo? Este valor negativo que vemos acá indica que esta componente de x está sobre un eje x negativo. O sea que esto, si ustedes ven, c de x está sobre el eje x negativo, ¿sí? No que está sobre el eje x positivo, sino que está sobre el eje x negativo, va hacia la izquierda. Por eso se coloca menos 42, ¿sí? Por eso en la calculadora nos aparece como menos 42, ¿sí? Y c de i, seno de 135 por 60, nos dice el mismo valor pero positivo, 42,42. ¿Por qué nos aparece positivo? Y es que i sigue siendo un valor de i, o sea, c de i sigue estando sobre el eje y positivo. Su componente en x solamente está en el valor negativo.